Hola, Dios te bendiga. En esta ocasión hay un versículo que podemos encontrar en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 6. Dice así: porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. El apóstol Pablo dio este versículo para exhortar a los creyentes que habitaban en Roma en ese momento a que vivieran solamente por el Espíritu. Este Espíritu maravilloso nos lleva a vivir la vida cristiana normal. Esta vida cristiana nos lleva a permanecer en el Espíritu, en las cosas de Dios. El apóstol Pablo le exhortaba a los romanos a que no volvieran atrás a vivir conforme a la carne, porque la carne, el resultado de vivir en la carne es muerte. Pero vivir en la verdad del Espíritu es vida y paz. Había una confusión muy grande en ese tiempo de la epístola. Los romanos no sabían cómo vivir en el Espíritu, pero podemos leer la revelación que el apóstol Pablo le dio a los romanos por medio del Espíritu en el capítulo 5, 6, 7 del libro de Romanos, para que no vivieran ellos por medio de la carne, porque ya sabemos que la carne trae muerte. En la carne están las concupiscencias, en la carne tenemos el pecado, en la carne volvemos a las tinieblas que antes ya habíamos dejado. Por eso era la exhortación del apóstol Pablo a permanecer en la vida de Dios. Hay dos caminos que debemos elegir diariamente: o ponemos nuestra mente en el Espíritu, donde está el Evangelio, donde está el Señor Jesucristo, donde está la palabra de vida eterna, o tomamos el camino de la carne. ¿Qué va a producir la carne? Muerte. Y el imperio de la muerte, ya sabemos quién es el que la tiene: Satanás y sus demonios. Satanás quiere que los hijos de Dios, que los cristianos, vivan en la carne. ¿Es posible vivir después de ser salvos? Vivir en la carne. Claro que se puede vivir en la carne, porque seguimos viviendo en este cuerpo y por tanto tenemos muchas tentaciones, muchas pruebas, muchos deseos que son contrarios a la voluntad de Dios. Pero si nosotros nos enfocamos y ponemos la mirada en el Señor, viviremos en el Espíritu. Por eso la Biblia dice que seamos renovados en el espíritu de vuestra mente, no teniendo ya el entendimiento entenebrecido que tienen los gentiles o los que no conocen al Señor. Romanos 8, 12, 13 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es de esta manera, tomando al Espíritu diariamente por medio de oración, por medio de la palabra, por medio de tener una comunión exhaustiva con el Espíritu Santo, que este Espíritu Santo va a terminar las obras de la carne que batallan diariamente en nosotros. Las tentaciones, los deseos carnales, el amor al mundo y muchas otras cosas más, va a terminar ese poder en nosotros por medio del Espíritu Santo. Muchos cristianos, después de ser salvos, todavía están viviendo en la carne, pero esa no es la voluntad de Dios. La Biblia dice en el libro de Gálatas que si vivimos conforme a la carne, moriremos. Dice la Biblia: somos deudores, no a la carne, para que sigamos viviendo en esa carne desagradable, sino en el Espíritu. ¿Qué tenemos en el Espíritu? Tenemos gozo, tenemos paz, tenemos alegría, tenemos abundancia de que hay una lucha